The war erupted. It was like a volcano erupting in this country. That was the year they murdered Monsignor Romero. Por ejemplo, en este país que está en una época de posguerra, la gente ha quedado con trauma, con estrés. Nos quemaban todos los granos básicos que teníamos en la casa. And the sisters got their death threats to the tune of mutilated bodies at the entrances to the school. Soy sobreviviente de 7 masacres. How we put people on crosses. How the world is filled with victims. The violence of the war probably emerged, related somewhat to the need for all of us to heal in those critical emerging years after the peace accords. But there was so little time and so little professional help. When we came to Suchitoto, the war was, as I said, quite brutal in this zone. This was a critical area during the war. They used saturation bombing to get all of the people out of the rural area. They even used napalm that was supplied by the United States. And every day it was a different emergency, you know? And that went on for a good number of years, a good 6 or 7 years. We had no money, but we had a passion for these people. And we envisioned a peace center in the midst of what was a terrible war zone. Yo soy, yo soy, yo soy. And as we reflected, it was clear to us that maybe peace through the arts, that how could we create a culture of peace, maybe finding peace within, touching our memories, our fears, our traumas with tenderness, and then beginning to touch everything outside of us more tenderly. We can afford a certain number of teachers through programs, projects, churches, friends. Bueno, yo soy originario de la zona norte de Suchitoto, haciendo guitarra armada, cantando música, arenga, música de protesta. Yo creo que la idea de mía, fui formado creo que para cantarle a la gente. Entonces después de eso hubo que recogerlos a todos ellos. No se distinguía cuál era la cabeza de quién ni la mano de quién, aquello estaba despedazado. Entonces después de eso había que cantarles. A la hora de hacer la música nosotros cantábamos para que los compas bailaran. Los compas bailaban y todo. De repente a alguien se le iba un balazo, ¡pum!, le caía a alguien en medio del baile. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera. La música me ha humanizado, me ha hecho un ser humano. Yo no sé qué sería sin la música. La música es un pasaporte que me ha sacado del otro lado. Saca lo que se puede.
de afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Entonces la música, digamos que ha sido mi salvación, mi salvadora. Soy pan, soy paz, soy más, soy el que está por acá. Entonces, a través de la música, intentamos aquí en Centro Arte para la Paz integrar a los jóvenes, sanearles sus almas y sus espíritus. Because there's still violence in the air. It doesn't just stop a war. It just lingers in smells, in sounds, and it just lingers in memories, no? Our youngsters suffer from a variety of traumas. We all suffer from traumas. Ours are specifically related to war, to no options for youth, to the disintegration of family. They emerge from that. Migration, post-war, poverty, the cycle of poverty. So how do we create a space that heals us from those kinds of traumas? Entonces, traer esta cultura a ellos es una de las más grandes realizaciones que yo he tenido como maestro popular de guitarra y vocalización, puesto que es lindo compartir lo que uno ha aprendido. Entonces, el arte es un redentor de los niños. Yo he visto aquí ejemplos. Yo, por ejemplo, aquí hay un montón de niños. El problema es que si no hay un ente redentor, estos niños caen, porque la vida está demasiado agitada hoy. Los niños necesitan estar ocupados en algo. Y Centro Arte para la Paz, aquí han venido de todo. Aquí hemos tenido a pandilleros, incluso aprendiendo a cantar, a tocar, haciendo manualidades, aprendiendo a hacer pan, integrándose. They are victims because of structures. And so, that to me, when I celebrated my birthday this year, I just kept longing to stay awake, to not die before the last day of my life, to keep being aware that together we must be more human. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.